Hoy hablaremos acerca de un tema polémico. Ese tema está dentro de una serie que yo tengo que se llama Costumbres y Tradiciones. Son varios mensajes, varios sermones que he preparado, tales como el Día de Muertos. El domingo, si el Señor nos permite, en la mañana estaremos hablando acerca de la festividad del Halloween. También tenemos otra serie de costumbres y tradiciones de la celebración a la Virgen de Guadalupe y a diferentes fiestas que se acostumbra festejar y celebrar en nuestro país. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos habla de que hay tradiciones buenas, hay tradiciones que no van en contra de la Biblia, pero hay tradiciones que van en contra de la palabra de Dios. A veces me han preguntado, pastor, ¿yo puedo ir a alguna celebración? Mis familiares son inconversos. La Biblia no nos prohíbe, hermanos, que nos reunamos o que convivamos como familia con personas inconversas. Lo que la Biblia nos enseña es de que no practiquemos lo que ellos practican, lo que ellos hacen. Porque si nosotros nos separamos de ellos, no hay forma de cómo compartir el evangelio, cómo predicarles la palabra del Señor. Pero debemos de tener cuidado para no ser partícipes de lo que ellos hacen. En esta noche, hermanos, voy a hablar de esta serie, Costumbres y Tradiciones. ¿Por qué los cristianos no celebramos el Día de Muertos? En primer lugar, nosotros no festejamos ni celebramos al Día de Muertos porque la Biblia lo prohíbe. La Biblia nos enseña a no participar de fiestas que tienen que ver con tradiciones o costumbres que van en contra de la palabra de Dios, con todo festejo a ídolos católicos, a vírgenes, a rituales, ceremonias que se hacen en la religión romana, como bautismos o bautizos. Ellos les llaman bautizos de niños, primeras comuniones, novenarios. Toda fiesta de tradición no podemos nosotros celebrarla, porque esas fiestas tienen un propósito, tienen un objetivo: únicamente hacer rituales, hacer prácticas donde no se adora a Dios, donde no se le da la gloria al Señor. Hay tradiciones buenas, por ejemplo, fiestas que hacen en México, como el orar por los niños, festejar a los niños, orar por las madres. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre. Orar por nuestras madres, por los papás en su día. Algunas otras fiestas que podemos retomar aún, que son tradiciones en México, que no van en contra de la palabra de Dios, pero hay fiestas que no permite el Señor que hagamos. Este verso que estudiamos, hermanos, que es la repetición, que Dios le pide a Moisés que hiciera una segunda redacción de la ley, porque muchos de los que salieron de Egipto en el desierto, como caminaron 40 años, muchos los que escucharon por primera vez el libro de Éxodo, muchos murieron. Y muchos niños que nacieron aún en el peregrinaje, o niños que nacieron pequeños, ellos no entendían la ley. Ya habían pasado casi 20 años, 30 años, y algunos ya no conocían, no sabían la ley. Por eso Dios le dice a Moisés: escribe nuevamente el libro de Éxodo, pero ahora se le llama Deuteronomio. Nomio viene de ley y Deutero, segunda ley. No es de que existan dos leyes, no, es la misma ley
que Dios le dio a Moisés, es la repetición. Y aunque el contexto, hermanos, cultural, las tradiciones, porque esto es muy importante, eso se nos enseña a nosotros en hermenéutica, que cuando vamos a interpretar un verso bíblico, tenemos que estudiarlo conforme a su contexto cultural, histórico, literal y gramatical. Porque algunos dirán, no es que ahí Jehová o Dios le habló al pueblo de Israel, pero ya fueron hace 3500 años. ¿Y qué tiene que ver esa celebración que ellos hacían con lo que ahora vamos a practicar? Y tienen razón. No podemos aplicar algo a un principio bíblico que fue escrito hace 3500 y traerlo ahora a nuestra actualidad presente, pero sí hay principios bíblicos que son permanentes. Hay principios que son para nosotros, y aquí uno de los principios es que Dios abomina ese tipo de prácticas. ¿Como cuáles? Aquí tenemos la primera abominación. Todos sabemos que la palabra abominación significa algo que causa particularmente repugnación, algo detestable u ofensivo para Dios. Vean cómo Dios es específico en decirle a Moisés: yo los voy a sacar de Egipto, de la esclavitud de 430 años, los voy a llevar por el desierto, van a conquistar las tierras, los voy a instalar en Canaán, les daré a ellas a su tierra, pero no van a practicar lo que ahí se practica. Y eso hasta nuestros días, hermanos, sigue vigente. Porque esto causa repugnancia, es detestable y ofensivo para Dios. ¿Qué tipo de práctica? Aquí vemos la primera práctica: pasar a los hijos por el fuego. ¿Qué significaba esta práctica de pasar a los hijos por el fuego? Había un dios pagano, lo que ellos denominaban Dios, que se le conocía como el dios cananeo Moloc. Moloc era una figura que estaba elaborada con metal. La cabeza de este Moloc era una cabeza de un toro. En el abdomen tenía un agujero, tenía los brazos extendidos y también tenía una especie de rampa donde había un agujero donde colocaban fuego. Y calentaban esta figura como un horno. Y como esas personas que no eran del pueblo del Señor, era gente pagana, idólatra, metían a los niños a esa figura de Moloc y se los sacrificaban a ese dios pagano. Y algunos dirán, pues es que era una imagen. ¿Quién sabe si Moloc existía? A lo mejor ni existía y nadie tomaba ese sacrificio. Lo que pasa, hermanos, cuando el hombre le rinde culto a algo que no entiende, que no sabe qué es, y aunque sea esa figura de Moloc que ellos la hicieron con metal, prendían fuego. En el mundo espiritual, cuando alguien ve ese tipo de veneración, ese tipo de fe torcida, equivocada, ¿saben qué sucede? Hay una entidad, hay una potestad demoníaca que se coloca detrás de esa adoración, de esa veneración. Entonces, cada vez que ellos ofrecían fuego, ofrecían sacrificios, esa potestad se va llenando de energía, se va alimentando. Y tal vez hacía milagros con esa gente que creía en él, pero todo esto era falso, era equivocado, porque no honraban a Dios. Por eso Jehová dijo: me causa indignación.
repulsión. Yo abomino esas prácticas. Otra práctica que se menciona aquí es la adivinación. ¿Qué es la adivinación? La adivinación son personas que se dedican a buscar conocimiento oculto que no ha sido revelado al hombre, que ellos en esa práctica, en esa búsqueda de algún conocimiento, de hacer mover las fuerzas de las tinieblas, de oscuridad, ellos comienzan a adquirir un conocimiento de más por medios sobrenaturales. Y se dan cuenta que cuando ellos hacían una práctica, un ritual, usaban elementos como el fuego, como el agua, como el aire, como la tierra. Son los 4 elementos. Cuando ellos unían esos 4 elementos y empezaban a balbucear sus conjuros, sus oraciones, y ellos empezaban a pedirle a esas deidades que les revelaran el futuro, a veces esos demonios, que eran espíritus pitonizos o espíritus de adivinación, les podían dar ese conocimiento. Podían adivinar el futuro o lo que iba a suceder. Y estos practicantes de adivinación se daban cuenta y seguían con la práctica. Eran cosas ocultas que Dios no permitió, que Dios no le reveló al hombre. Dice Moisés que lo único que se le reveló al hombre es lo que está en la palabra de Dios. Hay más cosas, hay más conocimiento oculto. Sí, existe conocimiento oculto que Dios no quiere que nosotros conozcamos, pero que ahí está. Y que estos hombres, apoyados por demonios, apoyados por Satanás, por Belcebú, por Baphomet, por esas potestades, por la muerte, por demonios de la religión yoruba, ellos les revelan lo que va a suceder. Esos son los espíritus de adivinación. Son demonios mostrándole o revelándole al hombre lo que va a pasar. Pero dice la palabra del Señor que también Jehová repudia esta práctica. Otra práctica que también no le agrada al Señor son los trabajos de los agoreros. Un agorero es un sinónimo también de un brujo, de un hechicero, de un encantador. También a los sortílegos. ¿Qué significa un sortílego? Del hebreo nashat. Y el sortílego o nashat significa un murmurador. Es una persona que empieza como a cantar, a llorar, a emitir lamentos por la boca, tipo de murmuraciones. Habla como con la boca cerrada, pero está bajando, está llamando a espíritus inmundos, espíritus demoníacos, porque ellos ya descubrieron que en el mundo espiritual, cuando ellos llaman a esos espíritus bajan. Decía un pastor que él ha estudiado mucho en cómo practican estas personas las brujerías, no para aprender brujería, sino para aprender a destruir la brujería, y decía que esos brujos tienen que estar 3 horas orándole a esas potestades para hacerlos bajar, hacerlos descender. También Dios abomina a estos murmuradores. Hacían cánticos de encantamiento, y esos cánticos se los hacen a esos espíritus. Muchas veces usan tambores, el toque de tambor. Tocan también caracoles, instrumentos que ya son por tradición, todo aquello que los prehispánicos usaban, ahora lo vuelven a tomar. Hay unos que se visten de apaches, se disfrazan y están ahí danzando, están bailando, pero vean cómo ellos empiezan a hacer un canto extraño. Es porque están invocando espíritus. ¿Y los pueden lograr bajar? Sí, ellos pueden bajar a un espíritu. Y estos agoreros, sortílegos, hechiceros, encantadores,
después de que invocan a esos espíritus, colocan un altar, prenden velas, ponen ahí sacrificios, también colocan un conjuro. ¿Qué es el conjuro? Es la orden que ese brujo, chamán, hechicero, santero, es la orden que le va a dar a esa entidad demoníaca con la cual él ha en otras ocasiones tenido ese contacto, a los que ellos invocan. Hechicero, también Dios abomina a los hechiceros. Estos hechiceros también pueden hacer trabajos de dominación, trabajos de salación, trabajos para dominar, para controlar la voluntad. Usan artículos, usan fetiches, humo, cigarro, líquidos, hierbas. Usan muchas cosas para poder hacer esa conexión con el más allá o con esos demonios. Dice la palabra del Señor, todo esto para mí es abominación. También había otro grupo que invocaban espíritus, pero también había uno que invocaban a los muertos. Porque ellos no tenían bien definido en ese conocimiento, no sabían si cuando ellos le oraban a un demonio, ellos venían, pero se dieron cuenta que cuando también le oraban a un muerto, también venía un ser. Entonces ellos le oraban a los muertos, consultaban a los muertos. Pero ¿cómo se hacía posible esa comunión? ¿Y quiénes eran esos muertos que ellos invocaban? No eran sus seres queridos, no eran las personas que ya partieron, que ya se adelantaron. No, cuando estos encantadores, ellos están invocando o están consultando a esos muertos, ¿quiénes son los que van a venir? Van a venir esos espíritus inmundos, espíritus de enfermedad que estuvieron en esas personas o en otros que ya fallecieron, que ya murieron. Por eso hay muchos brujos que trabajan con demonios. Unos trabajan con Belcebú, con Asmodeo, con Baphomet, los satanistas. Otros trabajan con los espíritus de los muertos, pero no son de las personas que murieron. No, no es ese espíritu humano, es un espíritu demoníaco que estuvo en ellos. Entonces cuando ellos lo llaman, esos espíritus vienen y le dan la orden a ese espíritu, tanto al demoníaco o al espíritu del muerto, y ese es el que va y hace daño. Y ahora algunos dirán, ¿pero qué tiene que ver el Día de Muertos con todas estas prácticas? Porque es ahí donde se hace esa conexión. Lo mismo que hacen los brujos, los hechiceros, que colocan altares, colocan sus ofrendas, sus flores, sus velas, vasos de agua. Vean cómo la gente de nuestro país, donde se practica esta fiesta del Día de Muertos, no se dan cuenta que inconscientemente están haciendo igual un altar que el de un brujo, que el de un hechicero, que el de un santero, porque tiene flores, que es lo que usan los brujos para invocar esos espíritus. Colocan vasos de agua. Inocentemente la gente dice, no, es que este vaso es para mi papá, mi mamá que ya falleció, para mi abuelita, mi abuelito, o en su caso muchos que tienen hijos que ya partieron. Dice, porque no sé si allá donde está, él estará bien, estará comiendo, o tal vez no tiene que comer, como esta película que sacaron, de donde recuerdan las tradiciones mexicanas. Esa es una mentira, ese es un engaño, es para arrastrar a la gente al error, para tenerlos en equivocación. Entonces, cuando una persona está haciendo esta práctica, él coloca a la mesa, coloca los panes, las frutas, comida, todo lo que lleva la ofrenda. Nosotros, gracias a Dios, nacimos en cuna cristiana, cuna evangélica, y nunca supimos lo que es una ofrenda. Pero por lo que vemos, lo que estudiamos, podemos darnos cuenta de lo que colocan. Se prenden velas, se ponen caminos. Entonces, como la Biblia, ahorita vamos a ver que nos dice que el espíritu
ya no vuelve, el espíritu de las personas no vuelve, su alma tampoco vuelve, su cuerpo, su materia tampoco vuelve. Entonces, ¿qué sucede? Cuando una persona está colocando una ofrenda, cuando está haciendo esa festividad, está colocando un altar, esta persona está bajando a esos espíritus, como hacen los brujos. Ellos llaman a espíritus de los muertos, pero no son los espíritus de los muertos, son espíritus demoníacos que estuvieron en esas personas, son demonios que vienen. Entonces, cuando una persona coloca un altar, está invitando a ese mundo espiritual a llegar a tu casa. Y por eso está comprobado y demostrado. No sé cuántos días dejen, creo que 3, 4 días, o a veces muchos desde antes, colocan el altar, la ofrenda. Y está comprobado que esos alimentos, todo lo que colocan, pierde su sabor. Las frutas se secan, las flores se marchitan, los alimentos se ven secos. Porque realmente sí vinieron, pero no vinieron los muertos o los familiares. Vinieron espíritus inmundos, porque se le colocó una ofrenda. No está invocando a los muertos, no está haciendo un ritual de brujería, pero está abriendo la misma puerta para que esos espíritus entren. Y ellos vienen, dice el apóstol Pablo, que lo que los gentiles sacrifican, ofrendan o colocan en un altar, se lo están dando a los demonios. ¿Por qué razón? Porque ellos nunca entregaron esa ofrenda para Dios. Si tú oras por un alimento en tu casa, si tú oras por la provisión y pides que el Señor bendiga, ya esos espíritus no pueden tocar lo que tú bendigas. Pero como esa ofrenda, ese altar fue colocado con un propósito definido para esa actividad o celebración en específico, Dios no puede bendecir eso, porque eso ya es para esos espíritus. Ellos beben y toman de ahí. Se ha comprobado que también los vasos que se colocan se evaporan, porque es normal que por el calor se evaporen, pero se van desapareciendo más de lo normal, porque esos espíritus toman agua. Hemos tenido liberaciones, ministraciones, que cuando estamos orando por alguien, piden mucha agua, quieren tomar agua. Dice, tengo mucha sed, tengo calor, denme agua. Y nosotros recomendamos no dar agua en una liberación hasta que la persona ya esté libre, liberada, esté tranquila, y nosotros le ofrecemos agua. Después ni sed tienen esas personas, porque no eran ellas, eran esos espíritus que se quieren alimentar de esa energía. Para ellos el fuego, el aire, la tierra, para ellos eso es energía. Por eso los brujos usan esos elementos. ¿Y qué sucede? Ellos se adueñan de esa ofrenda, y cuando alguien de la familia viene y come y participa, ¿qué dice Pablo que sucede? Se hacen partícipes con los demonios, se contaminan con los demonios, se afectan. Y aunque no haya sido una invocación, veamos lo que dice Levítico 20:27. Levítico 20:27 dice así, hermanos: y el hombre o la mujer que evocare, pongan atención a este verbo, espíritus de muertos, o se entregara a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ven cómo hay un castigo de parte de Dios. Normalmente nos dicen los que festejan y celebran esta fiesta: no, es que yo no estoy invocando muertos, yo no estoy invocando espíritus, yo solamente estoy recordando a mis familiares.
Y la Biblia no condena, hermanos, que tú y yo recordemos. Por ejemplo, yo me recuerdo mucho de mi abuelo paterno, y lo recuerdo y tengo esa imagen de él, un hombre muy sabio, muy inteligente. La Biblia no prohíbe que tú recuerdes esos momentos, pero es que lo que la gente hace no es recordarlos, es hacer un ritual, una ofrenda. Es más, ellos ya rebasaron, van más allá de recordar. Algunos pueden tener una foto en su hogar. Nosotros tenemos fotos de personas que ya fallecieron. La mamá de mi esposa, tenemos fotos, pero no hacemos un altar, no colocamos una vela, porque cuando la persona tiene la foto del familiar que ya falleció, pero le acerca agua, le pone las flores, prende una vela, ya se hizo un portal demoníaco, ya se está haciendo una entrada para espíritus. Tener cenizas de difuntos, la Biblia no lo permite, lo prohíbe, porque cuando hay cenizas de difuntos, cuando hay un altar de un familiar que ya falleció, pero no solamente está la foto, sino ya está un altar, se hizo una ofrenda ahí es donde entran esos espíritus, no del muerto, sino espíritus demoníacos. ¿Qué significa la palabra o el verbo evocar? Evocar no significa solamente invocar, porque algunos dicen, no, yo no estoy invocando, yo voy solamente a velar a los muertos, estoy ahí en el panteón, en el cementerio, y simplemente ahí estoy tomando café, chocolate. Otros van a tomar ahí, no van realmente a celebrar, solamente van a embriagarse. Dice, pero yo no estoy invocándolo. Es que la Biblia no solo condena la invocación, también la evocación. Y evocación es recordar a algo o a alguien, traerlos a la memoria. Pero cuando tú recuerdas y traes algo a la memoria y comienzas a hacer una práctica diferente. Porque algunos podrán decir, no, pues qué insensibles, no, son los cristianos. O sea, los que murieron ya los abandonan no, ellos están en un lugar mejor. Ellos están en la presencia del Señor. Ellos no pueden regresar. También la Biblia enseña, hermanos, que cuando el pueblo de Israel tenía contacto con los muertos, había una contaminación espiritual. Al cementerio o a los panteones o a donde es la morada de los que parten, vamos solamente por necesidad, pero no tenemos que ir si no hay ninguna necesidad. A muchos les gusta llevar flores, ya pasó 1 año, 2, 3 años y están ahí insistiendo. Como vuelvo y repito, no es ser insensibles, no se trata de ser insensibles, sino es estar previniendo el que yo vaya a ese lugar a contaminarme. Dice Levítico 21, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Levítico 21:1. Números 19:16. Números 19:16. Y cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Esto lo conocen los brujos. Por eso ellos, para apresurar su conjuro, para llevar a cabo un trabajo de brujería, sea de ruina, sea brujería de destrucción, brujerías de tormento, brujerías para enfermar, brujerías de muerte o trabajos negros, brujerías de separación, brujerías de amarre sentimental, brujerías de endulzamiento. ¿Qué es lo que hacen? Usan esto que hace inmundo al hombre. Usan cráneos, usan a la muerte, van por tierra del cementerio, porque ellos saben que eso hace inmundo a una persona. Y cuando
hay inmundicia en la persona, si hay un ataque espiritual, ese ataque es posible. Porque no creen que los demonios así tan fácil ellos vienen y se meten al ser humano. No, ellos no pueden. Pero cuando hay una puerta espiritual, sí pueden entrar. La puerta espiritual puede ser un pecado, un asesinato, un pacto que se hizo, un aborto, robo, drogas, cualquier tipo de pecado puede ser una puerta espiritual. Y ellos lo conocen. Entonces, estar invocando, hermanos, o estar celebrando algo que no puede venir y estar creyendo en una mentira, eso es lo que se comete el pecado, la desobediencia. Y dice Dios, yo abomino esas prácticas. Otra falsa creencia, hermanos, de esta tradición pagana de los pueblos, ellos le enseñan a la gente que los muertos pueden volver, pero eso es una gran mentira. Ahora vamos a ver cómo la palabra del Señor, hermanos, afirma categóricamente que el lugar a donde van aquellos que parten o que descansan, ya no les es permitido salir ni regresar. Primero, el espíritu. Vean Eclesiastés 12:7, ¿qué dice? Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra. ¿A qué se refiere el polvo? Aquel cuerpo que ya se inerte, aquel que ya murió. A eso le llama polvo. Ese polvo vuelve a la tierra. Esos cuerpos, ¿hasta cuándo se van a levantar? Si esa persona que ya fue sepultado, él creyó en el Señor Jesucristo, él va a resucitar en el arrebatamiento. Pero el cuerpo de aquella persona que no creyó, no va a resucitar en el arrebatamiento. Va a pasar el arrebatamiento, la grande tribulación, el milenio, y en el juicio del gran trono blanco, ahí es donde van a resucitar los que murieron sin Cristo. Por eso dice que el cuerpo, el polvo vuelve al polvo, no puede salir el cuerpo, por lo tanto. Segunda parte de Eclesiastés 12:7, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Qué es el espíritu? El ruaj, el nepesh en hebreo, es el aliento de vida, el hálito. Ese es el espíritu. Entonces Dios toma de una persona que ya falleció, Dios recoge su espíritu, Él lo toma, vuelve a Dios ese espíritu, y ese espíritu ya no puede volver a la tierra. Así es que hablar de esos espíritus que andan errantes, todas las leyendas, todo eso es verdad. Esos espíritus que se aparecen, todas las historias que existen, todo eso es verdad, pero no son seres humanos, son seres demoníacos, son seres espirituales. Pero el hombre no puede regresar ni su cuerpo, su materia, ni su espíritu. Dice Apocalipsis 6:9. Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí el apóstol Juan, hermanos, está narrando lo que va a suceder en la grande tribulación. Muchos van a creer a la predicación de los 2 testigos, o a la predicación de los 144,000, o ese ángel que va a predicar el evangelio a todas las naciones durante los 7 años de la grande tribulación, y muchos van a creer. Pero por confesar su fe en el Señor Jesucristo, el anticristo los va sea a decapitar, a perseguir, a matar. Pero inmediatamente el alma de ellos, vean cómo sube al altar de Dios, está en la presencia de Dios. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que del ser humano que ya partió, su cuerpo, su materia está en el panteón, no puede volver. Su alma
está bajo el altar de Dios y su espíritu volvió a Dios. Así es que esas almas en pena no son almas en pena, porque las almas que murieron sin Cristo sí están penando, pero no andan aquí en la tierra. Ellos están en el Hades, en el infierno. Entonces, ¿quiénes son esas supuestas almas que andan en pena, que se aparecen, que casi son semejantes a esos familiares? Son espíritus demoníacos, espíritus inmundos. Jeremías 22:10, uno de los profetas del Antiguo Testamento, vean cómo él también tenía esa misma cosmovisión, esa misma enseñanza. Jeremías 22:10, no lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente porque el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Vean cómo antes de que el Señor Jesús trajera la revelación completa, ya los apóstoles del Antiguo Testamento conocían este gran principio, que los que mueren, los muertos, no regresan. Entonces, hacerle una celebración a alguien que no regresa es imposible. Y como hay una celebración, hay un ritual, entonces esos espíritus son los que entran a la casa. Eclesiastés 9:5 y 6. Eclesiastés 9:5 y 6. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca, pongan atención a esto, y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto es bien importante. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, aquí en la tierra, ellos ya no pueden tener parte ni participar de lo que los familiares hagan aquí en la tierra. Por eso el ejemplo, hermanos, cuando vemos en Lucas capítulo 16, verso 19. Lucas 16, verso 19, nos dice la palabra del Señor de este hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes. Era un millonario. No es que sea pecado o que todo millonario se va al Hades, al infierno. No, sino que él, por su posesión, el lugar que tenía, él no atendió el mensaje de Dios. Dice que también había un mendigo llamado Lázaro que estaba acostado a la puerta de aquel rico. O sea, estaba desde la puerta, lleno de llagas. Él se paraba ahí a la puerta del rico porque quería recoger las migajas. No tenía pan, no tenía alimento que comer. Dice que aún los perros venían y lamían las llagas de Lázaro. Y aconteció que murió Lázaro, o el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué es lo que fue llevado? Su alma. Fue llevado a la presencia de Dios su alma. Su cuerpo lo sepultaron, pero él fue a la presencia de Dios. Y también el rico muere, y también vean, y fue sepultado de la misma manera. Su materia fue al cementerio. Y en el Hades, o en el infierno, el rico alzó sus ojos estando en tormentos, y dice que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y este hombre rico, gritando, le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Vean, aquí hay un principio importante, hermanos. Si este cadáver, si este muerto, este rico, supiera en esa tradición de que el muerto viene, él se hubiera esperado a venir a alimentarse. No, pero ya no hay
ya no hay posibilidad, ya no hay forma. Por eso el Señor Jesús, desde el Antiguo Testamento, ha enviado a los profetas, ha invitado, ha convocado a las naciones, a todos los habitantes, a buscar del Señor. Porque Dios no quiere la muerte del pecador. ¿Qué significa esto? Dios no quiere que el hombre muera sin haber confesado sus pecados y haber creído en el Señor Jesucristo. Lo que sucedió con este rico. Dios le dio oportunidad. Después Abraham le dice: tú has escuchado el mensaje de los profetas. Él no pudo dar esa excusa de decir: Señor, yo no sabía que estaba este lugar de tormento. Si tú me hubieses advertido que había un lugar de tormento, yo me hubiese preparado. No, él no tenía esa excusa. Él sabía que existía ese lugar de tormento, pero él ignoró la advertencia. Dice: estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dice: acuérdate, hijo, que tú recibiste bienes en la vida y Lázaro recibió males. Pero ahora este es consolado aquí y tú eres atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros. Vean cómo hay una cima de donde los que están en el infierno no pueden salir, ni los que están en el cielo tampoco pueden bajar. Hay una cima entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí, o sea, del cielo, quieran ir al infierno, no pueden. Ni tampoco los que están allá en ese lugar de tormento no pueden pasar acá, ni aunque les hagan novenarios, ni les hagan misas, ni aunque estén haciéndoles sus ofrendas para purgar sus pecados. No, ya no pueden salir de ahí. Y menos María los puede sacar, menos la Guadalupe, que ni existe. No pueden pasar de allá para acá. Abraham le hubiera dicho: pues sí, vamos a hacer algo, vamos a orarle, y tal vez en 1 año, en 2 años, tal vez lo podamos pasar para acá al cielo. No, dice: no se puede. Entonces él le dice, cuando el rico vio que su petición no había sido aceptada, de aquí sacan la supuesta doctrina o dogma de los muertos que interceden. Vean cómo este muerto quiso interceder, pero no fue escuchada su petición. Y le dice: entonces yo te ruego, pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, envía a alguien que les predique, porque yo tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, para que les den testimonio, les adviertan de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Y vean la respuesta de Abraham. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. ¿Qué les estaban diciendo? Tienen las Sagradas Escrituras. Ya se les advirtió en la palabra, pero ustedes han pisoteado la palabra, han ignorado la palabra. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es para escudriñarla. La palabra de Dios es para conocerla. La palabra de Dios es para aprender. Pero también la palabra de Dios es para creerla y tomar una decisión de creer en Jesucristo. Porque la palabra fue dada no solamente porque Dios quiso revelar su creación, Dios quiso revelar sus propósitos. No, hermanos, este libro maravilloso es la forma de cómo el hombre puede escapar de ese tormento, de ese castigo eterno. Y el Hades no es el tormento final, no, hay un lugar de castigo eterno, que es el Gehenna, el lago de fuego. Tienen a Moisés, tienen a los profetas, y son 12 profetas menores y aparte los mayores. Todos ellos hablan de un Salvador. Isaías habló del rey, Nahum habló del rey, Zacarías del libertador. Todos los profetas hablaron de Jesucristo y tenían que creer en el Hijo de Dios para alcanzar salvación.
Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos entre los muertos, si alguno de los que ya murió resucita y va y les predican, tal vez le crean. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés, que son inspirados por Dios, si no escuchan a los profetas, que es la palabra inspirada de Dios, menos le van a creer a un muerto. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios, hermanos. Por eso decían los apóstoles, los profetas, que Dios no es un Dios de muertos. Nosotros no celebramos a la muerte. La muerte es nuestro enemigo. La muerte es enemigo del Señor Jesucristo, pero Cristo la venció en la cruz del Calvario. ¿Cómo vamos a celebrar a nuestro enemigo? ¿Cómo vamos a celebrar la muerte, que es el enemigo de Cristo? Si es un enemigo vencido, derrotado. Nosotros le damos gloria a la vida. Celebramos la vida. Bendecimos al Señor y exaltamos su nombre y le damos gloria, le damos honra y alabanza, porque Él venció a la muerte. No celebramos a la muerte, celebramos a la vida, porque Jesús es la resurrección y la vida. Nadie puede venir al Padre solo a través de Él. Dale la gloria al Rey, al que vive. Bendito sea por los siglos de los siglos. Así es que no tenemos ni que celebrar, ni participar, ni visitar estos lugares. Viene a mi memoria cuando Daniel fue llevado prisionero por el ejército de Nabucodonosor. Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia y la orden específica de Nabucodonosor es de que a todos esos jóvenes los tenían que alimentar de excelencia. Todos tenían que participar de la comida del rey, de la bebida del rey, para que ellos pudieran ser inteligentes, sabios, porque los quería para ser asesores. Pero ¿saben qué hicieron Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego? No participaron de la comida del rey, porque esa comida no tenía la bendición de Dios. Así es que nosotros tampoco participamos de todo aquello que no ha sido entregado a Dios. El Señor ha puesto alimento en tu hogar, en tu casa. Ora, bendice sus alimentos y no participemos de algo que fue preparado, entregado para alguien que no existe. Está la polémica, está el debate. ¿Qué hay de aquello que nunca estuvo en una ofrenda y que nunca pasó en una ofrenda, pero ya fue elaborado con ese propósito? Así es que no participemos de ella. Jesús es el pan de vida. Jesús es nuestro alimento. Y también lo que Él nos provee, Él nos bendice, también tiene la bendición de Dios. Ponte de pie, vamos a bendecir y exaltar a aquel que es la vida. ¿Cuántos glorifican al que es la resurrección, la vida? Alabado sea el nombre del Señor. Tiembla ante ti la tierra, demonios huyen ya al mencionar tu nombre, Rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir ante el poder y la presencia del gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Aleluya, Santo,
hora, Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Aún te pedimos perdón por los pecados que cometimos en el pasado, por nuestra familia, Señor, que aún no conoce la verdad, que aún está haciendo esta práctica, y que esto les ha ocasionado problemas en su matrimonio, en sus hijos. Hay drogas, hay vicios, porque ellos abrieron puertas. En esta hora, Señor, te pedimos perdón, y en el nombre de Jesús quemamos y destruimos todo altar, toda ofrenda a los demonios, todo aquello que se colocó en una mesa, esas ofrendas, alimentos, bebidas que se colocaron equivocadamente, y que esos espíritus tomaron ese territorio. En el nombre de Jesús rompemos todo altar, toda invocación, toda evocación, toda tradición pagana, toda costumbre pagana. En el nombre de Jesús, todo ritual que se hizo aún sin conocer, elementos que se usaron, y que esto abrió puertas, portales a espíritus. Apagamos todas esas velas, destruimos esos altares, esas ofrendas. Si alguien participó, tal vez conscientemente, o tal vez no conocía y participó de una ofrenda, todo eso lo quemamos, lo desautorizamos, y queda sin poder en su estómago, en sus intestinos. Todo alimento, toda comida queda sin poder en el nombre de Jesús. Y todo espíritu que entró por esta práctica, lo atamos, lo encadenamos y lo enviamos al abismo en el nombre de Jesús. Si a algún familiar, nosotros, cuando visitamos algunos que van a celebrar a los cementerios, se contaminó con alguna brujería, si pisaron brujería, hechicería, si tocaron lugares contaminados, esa contaminación se quema. Toda transferencia maligna, toda transferencia demoníaca se quema en el nombre de Jesús, y echamos fuera todo espíritu de las tinieblas. Muchas gracias, Padre. Bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios amado. Esta es la razón importante por la cual nosotros, Señor, los cristianos, no celebramos estas tradiciones, porque es algo que tú abominas, Señor. Es algo que trae muerte. Estamos invocando, permitiendo entrada a espíritus, y no, en nuestra vida no tiene permiso, no tiene derecho legal, ni la muerte, ni los principados, ni potestades. Los echamos fuera. Únicamente permitimos y le damos derecho legal de operar en nuestra vida, en nuestra familia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por tu pueblo. Bendice, Señor. Declaramos bendición sobre tu iglesia. Declaramos bendición sobre sus familias, Señor. Gracias, Padre. Toda transferencia espiritual se quema, se destruye en nuestras vidas. Gracias, Padre. Que el amor de Dios, la misericordia del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo sea con tu pueblo, con tu iglesia, Señor, que te alaba y te bendice hoy y siempre. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús. Dale alabanza al Rey. Dios les bendiga. Dios les colme de bendiciones. Gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos los que estuvieron en la transmisión. También bendiciones para todos en el nombre de Jesús.